Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si se ve? Sí, en ese momento se ve. Esto no me deja acá quitar. Bueno, entonces, ¿Listo? Vale, entonces damos inicio a este espacio. Gracias por unirse a esta sesión de este webinar que tiene por título Factores psicosociales asociados con la violencia hacia la mujer. Esta conferencia la orienta la doctora Yamile Turicio Palencia. La doctora es psicóloga por la Universidad de Toulouse en Francia. Es psicóloga, magíster y especialista en desarrollo social, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Costa. Es investigadora senior por Misciencias y es miembro titular de la OWSD. Le agradecemos de antemano a la doctora Yamile por compartirnos parte de su espacio y compartir tan importante tema que nos atañe siempre. Te doy la bienvenida y el auditorio es tuyo. muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a Naida por el espacio y también a la organización frente a un tema que no únicamente nos toca como mujeres, sino que también nos toca como ciudadanas, como profesionales del área en que cada una de nosotras nos movemos y que podemos replicar esta información, compartirla e incluso pues salvar alguna mujer, compañera, persona cercana que pueda estar atravesando frente a la violencia. En el día de hoy pues les voy a compartir un poco lo que hay en la literatura científica, basado también en una revisión sistemática que he trabajado durante varios años frente al tema. Mis líneas de trabajo están enfocados a la violencia hacia la mujer o la violencia basada en género y también frente a la construcción de paz y conflicto armado. Digamos que la violencia ha sido como el enfoque en que más me he concentrado. Entonces, primero como para reflexionar, si alguna quiere compartir, puede activar micrófono o en el chat escribir qué conocen de la violencia hacia la mujer, o en algunos casos violencia basada en género, que es para todo tipo de género, pero a veces se concentra solo en la mujer. ¿Qué saben? ¿Qué conocemos? ¿Es un tema nuevo o es un tema que ya conocemos? Pueden escribir en el chat un poquito. Y hago esa pregunta también muy enfocado a veces a los juicios o a los prejuicios que podemos tener en función de este tema. Muy probablemente quienes estamos aquí pues somos sensibles al tema, también estamos con organizaciones ya sea académicas, organizaciones de sociedad civil que luchan en pro de los derechos de la mujer y puede que sea un tema muy conocido, pero para algunos es un tema tabú, es un tema que es solo para feministas, es un tema polémico, y decirles que esto no es un tema solo para feministas, esto es un tema que nos involucra a todos y todas, porque la violencia hacia la mujer ha sido catalogada a nivel internacional desde hace muchos años como un problema de salud pública, ¿sí? Y al convertirse en un problema de salud pública implica que hay que hacer pues un abordaje y todos también como ciudadanos nos involucramos. Entonces, hay muchas definiciones, yo tomé la de ONU Mujeres, que es una organización siempre de referencia, siempre cuando alguien quiera saber un poco más de información frente a este tema, está ONU Mujeres y ONU Mujeres Colombia además, donde hay investigaciones, informaciones, etcétera, y lo describe como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos como la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o en la vida privada, ¿no? Entonces, denme un segundo que voy a cerrar aquí para que no se escuche tanto. Entonces, a veces creemos que la violencia hacia la mujer, la violencia de género, es solamente en función del daño físico, ¿sí? Y normalmente cuando le preguntas a una mujer, yo he trabajado con mujeres que han sido violentadas o están expuestas,
creen que no sufren de violencia porque no les pegan, porque no tienen un morado, porque no hay unas marcas físicas, pero hay unos tipos de violencia, como la psicológica, que es una de las más dañinas, más silenciosas y más letales, ¿no? Entonces, la ONU Mujeres lo determina como violencia de género, pero también es conocida como violencia contra las mujeres, también tiene otro nombre como violencia machista, también la podemos encontrar como violencia sexista o violencia de género. Todas estas concepciones o estos nombres se unifican en la violencia de género, que está legitimado social y jurídicamente relacionado con la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres por su condición de género y sexo femenino, perdón. Cuando hablo de condición de género también nos referimos a aquellas mujeres trans, también, al menos en Colombia, también están dentro de esta connotación de violencia hacia la mujer, porque recordemos que hay que tener como dos conceptos claves cuando hablamos de esto, el sexo y el género, ¿no? El sexo es esa condición biológica con la que nacemos, hombre o mujer, y el género viene siendo esos roles o eso que nos dice culturalmente la sociedad frente a cómo tenemos que comportarnos por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser hombre. En Colombia, y la ONU también tiene un manual para identificar diferentes tipos de género. Entonces hablamos del género, del cisgénero, que es cuando mi condición biológica, o sea, mujer, se relaciona con mi género femenino en este caso, es cisgénero, pero tenemos el género trans, que es cuando un hombre o mujer transita a otro género. Tenemos el género no binario, por ejemplo, que se usa mucho en el lenguaje de las nuevas generaciones, pero a veces no sé qué tanto los adolescentes que lo usan conocen realmente qué es no binario y dicen, no, yo soy no binario, pero es mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, los ubico frente a estos conceptos porque es importante para entender un poquito más cuando hablamos de género, y no me voy a referir al sexo, sino al género. En Colombia también tenemos la ley, que también les invito, que es una herramienta importante toda aquella persona que quiera conocer más sobre este fenómeno que es internacional y nacional, pero también que trabaja o quiere seguir trabajando en pro de las víctimas basadas en género, de la violencia basada en género. Está la ley 1257 de 2008, que define la violencia contra la mujer, muy puntualmente lo denomina violencia contra la mujer, cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico o psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, tales como amenaza, privación de la libertad, bien sea en el ámbito público y privado. Si vemos este concepto, está muy relacionado con el concepto, la definición que nos dio la ONU Mujeres, porque Colombia está dentro de las diferentes convenciones en pro de la lucha frente a los derechos hacia la mujer, ¿no? Entonces también toma la normatividad internacional. Y la misma ley reconoce que está el daño, la violencia puede dar daño físico, un daño psicológico, un daño económico y un daño patrimonial, y que estos ámbitos de aplicación no solamente pueden suceder en ámbito privado, como antes se consideraba, sino que también en ámbito público. Por eso la violencia hacia la mujer es distinta a la violencia intrafamiliar, ¿sí? Y antes la única ley que existía en los años 90 era la violencia intrafamiliar, donde tiene que ver con la violencia que afecta a todos los integrantes de la familia, llámese hombre, mujer, llámese padre, madre, o sea, más por roles, padre, madre, hijo, hija, abuelo, etcétera. En cambio aquí lo saca del ámbito familiar y tiene una nueva ley para decir, esto puede ocurrir en el ámbito privado como el hogar, pero también puede ocurrir en un bus, puede ocurrir en una calle, puede ocurrir en una oficina, puede ocurrir en un centro comercial, en un supermercado. Es decir, la violencia sale del ámbito privado, por eso se habla del ámbito privado, sale del hogar para convertirse en un fenómeno que es conocido, que ocurre en todos los escenarios, ¿sí? Por eso ya incluso ese halago inapropiado, esos famosos piropos inapropiados, que muy probablemente todas hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, se considera también como acoso callejero, un tipo de violencia también hacia la mujer, porque pues nada impide todos tienen derecho a expresarse claramente, pero la expresión llega cuando tú afectas la integridad física, mental o psicológica de alguna otra persona, y digamos que pues nadie impide ser piropeado, sobre todo cuando es muy grotesco y te dicen obscenidades frente a un piropo, ¿no? Entonces, bueno, este es un avance muy importante
en términos jurídicos. Todavía hay mucho por hacer, hay otras leyes, está la ley de feminicidio en Colombia, que es la ley Rosalvira Ceres, que bueno, no sé si la conocen, el caso, está la ley Natalia Ponce, que es frente a las víctimas por ácido, que también es un tipo de violencia, pero están leyes aparte también para tipificarlo de forma distinta como delitos distintos que tienen pues unas condenas mayores, ¿no? La ley también 1257 nos habla de que hay 5 tipos de violencia hacia la mujer. La física, que pues la que todos conocemos, donde se evidencia objetivamente, físicamente, golpes, empujones, quemaduras, ataques con objetos. Pero están otras violencias que a veces desconocemos y son más letales y más silenciosas e igual de importante de trabajar, como son la violencia psicológica, que tiene que ver con esos insultos, esas humillaciones, esos chistes sarcásticos, los celos que a veces decimos incluso, cuando trabajo con estos temas, muchas veces decimos o escuchamos, ¿no? Es que si no me celas, no me amas. No sé si ustedes lo han escuchado en su contexto, pues aquí sé que hay de diferentes ciudades. En la costa se escucha mucho, es que yo te celo porque te amo, o a veces hay un dicho que dice, si no te amo, si no te cela, no te ama. Los celos son patológicos. Cuando uno ama a alguien no tiene por qué celar. Es normal que uno pueda sentir un poco de celo frente a alguien, ¿okay? Eso no es nada anormal ni patológico. Pero cuando hay un control y hay celos extremos donde tiene que, la persona, la mujer en este caso, tiene que mostrar a dónde va, con quién va, tomarse foto, o sea, pedir permiso por absolutamente todo. Cuando este nivel de control excesivo ya hablamos de celotipia y pues ya hablamos también de patologías que hay que revisar y que pueden ser dañinas o letales, como ha sucedido para muchas mujeres desafortunadamente que han sido asesinadas, precisamente porque si no eres mía, no eres de nadie, y eso va a los celos extremos, donde pues la persona considera que tiene el derecho de dar la vida por lo mismo, ¿no? Esta es la más silenciosa, es la que más normalizamos, entonces escuchamos al victimario decir, ay, pero es que no es para tanto, lo que te dije pues no era para tanto, ¿sí? O, bueno, pero es que ¿quién te manda a vestirte de esa forma? Es que estás provocando con tu vestuario, es que estás demasiado vieja o demasiado grande para trabajar, o es que con los hijos, ¿en qué momento tú vas a ir a estudiar? ¿Y quién me va a servir la comida? ¿No? Entonces, también se usa mucho el chiste, el sarcasmo. En psicología siempre decimos que el chiste es una forma inconsciente de sacar cosas que tenemos ahí. Entonces, o cuando escuchamos mucho sarcasmo o somos muy sarcásticos, ahí hay un poquito a veces de un daño consciente e inconsciente que podemos hacer con nuestras palabras. Está la violencia sexual, que no simplemente tiene que ver con abuso sexual con penetración, sino que también lo incluye el abuso sexual sin penetración. El abuso sexual es aquello donde hay toques, donde hay contacto, donde no siempre hay penetración. Es decir, a veces se cree que la persona es abusada solamente cuando hubo, digamos, un acto sexual, pero también lo sexual implica cuando te tocan sin consentimiento y sobre todo, importante, sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, es cuando hay una relación no igualitaria de poder, ¿no? Cuando, sobre todo en las edades, se nota mucho cuando una niña de 10 años y un hombre de 18 años y te dice, no, pero es que ella lo disfrutó, ¿sí? Entonces, se cree que cuando hay disfrute, realmente no hay abuso, no hay violencia, y a veces por estrategia de afrontamiento, la víctima aparenta disfrute de pronto para, si yo lo hago así, la persona no no va a abusar más de mí, por ejemplo. Sí, también se ha demostrado en los diferentes estudios. También tiene que ver con el acoso sexual, esto que se puede tener en cualquier escenario, en un bus, en un medio de transporte, en una oficina, y es sin consentimiento. El hecho de que ya la víctima termine teniendo algunos comportamientos de un aparente disfrute no quiere decir que esté consentido, sino que a veces lo hace también incluso por estrategia de supervivencia. Está la violencia económica que sucede mucho, a veces uno cree que no, y es ese control del dinero que tiene el agresor o el victimario, donde incluso la mujer puede ser la única que provee económicamente o pueden ser los dos que proveen económicamente y aún así la mujer tiene
yo he tenido casos de personas donde entregan su tarjeta débito, es decir, una vez le pagan, le tienen que entregar la tarjeta a la persona y es la persona quien controla el dinero, donde incluso tienes que pedir permiso frente en qué vas a gastar tu dinero, o si la mujer depende económicamente de la pareja, en este caso, pues te controla el dinero, incluso dices, bueno, yo te di tanto para hacer esto, ¿dónde está el resto de dinero? Cuando incluso lo que da es mínimo y no alcanza para todas las cosas, sobre todo cuando la mujer tiene tareas del hogar donde se le da un dinero muy limitado y no alcanza y aún así pues se le reclama porque no te sobró. Cuando hay incumplimiento de obligaciones económicas también como una forma de chantaje y control, entonces no me obedeces o no haces esto, pues no voy para el mercado, no le doy a los niños para la merienda, sí, eso también es un tipo de violencia económica. Y está la violencia patrimonial, que tiene que ver con los bienes y propiedades que pueden tener en conjunto, que muchas veces se chantajea por esto, es que si tú me denuncias o tú me dejas, pues no sé para dónde vas a ir, pero aquí no vas a vivir. Cuando a veces la mujer ahí desconoce un poco la ley, y es que estés casada o no estés casada, tienes derecho a las propiedades donde se vive, sobre todo si pertenece a la familia. Entonces, aquí es cuando destruye pertenencias o retiene documentos personales, por ejemplo, le tiene si vives en otro país, te tiene el pasaporte escondido, o la cédula la tiene la persona, o los documentos importantes de los hijos de las hijas la retienen, como la cédula, la tarjeta de identidad, de nacimiento, documentos que se necesitan para cuando si la mujer quiere salir del hogar o del ambiente hostil, o cuando sencillamente destruye pertenencias físicas, también como una forma de agresión. Entonces, en este caso, pues también hay otros tipos de violencia que están tipificados por la ley y por normatividades internacionales, como está la violencia institucional, por ejemplo, aquí hay una ley en Colombia, la violencia política, donde las mujeres también tienen una discriminación por participar en espacios políticos. Está la ley 2453 de 2027, está muy reciente, donde también se tipifica la agresión y exclusión de la mujer en espacios políticos, por ejemplo. Está la violencia vicaria, que cada vez más tiene más auge en Colombia, que es cuando se usa a los hijos y a las hijas para causar daño a la mujer, ¿no? Entonces, cuando el hombre amenaza a la mujer, y eso es lo que más ocurre, cuando la mujer dice, te voy a dejar, o te voy a denunciar, o sencillamente me voy de ahí de la casa, y te dice, te vas, pero sin los hijos. Los hijos son míos, se quedan conmigo, ¿no? Y eso es lo que la mujer más teme, y teme que efectivamente se los vaya a quitar, cuando sabemos que la ley también tiene un amparo y una protección a la mujer, siempre y cuando realmente la mujer no represente un daño para los hijos, que para eso hay que evidenciarlo, y bueno, a veces es más por falta de conocimiento que por realidad que eso pueda pasar. Entonces es cuando se amenaza a quitar la custodia de los hijos, o cuando se utiliza a los hijos, se maltrata a los hijos como una forma de controlar que la mujer no se vaya del hogar. Está la violencia en línea digital, que pues lo vemos mucho más con las redes sociales, el feminicidio, que ya lo conversé con la ley Rosalía Ceres. Está la mutilación genital femenina, que pasa mucho, sobre todo en comunidades indígenas. En Colombia sucede, en comunidades africanas, por ejemplo, es muy cultural, donde lesionan o alteran los órganos genitales femeninos sin razón médica, sobre todo en las primeras edades. Eso se conoce como mutilación genital femenina. Y está el matrimonio infantil, que es la unión formal e informal de ambas partes, menores de 18 años. Aquí en Colombia pues está prohibido el matrimonio infantil. Sabemos que en otros países es muy normal ver a niñas de 12 años ya casadas, sobre todo por temas culturales. Y bueno, la ONU Mujeres también pues, ha dado mucho énfasis frente a eso. Entonces, frente como a esta normatividad y un poquito conocer un poco, que ustedes tengan información frente a la violencia hacia la mujer, cómo estamos a nivel de cifras. Todavía no hemos avanzado mucho en eso, es decir, hay avances importantes, pero aún hay que seguir trabajando. Y parte de este espacio lo planeó la organización también, enfocado a, también podemos ser nosotras, replicadoras de esta información, podemos hacer agentes de cambio, y a veces con tener información podemos incluso salvar la vida de alguna mujer que puede estar viviendo, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos indica que 1 de cada 3 mujeres en el mundo
ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, que el 30% de todas las mujeres a nivel global han experimentado algún tipo de violencia, alguna de estas violencias que les he compartido, y que el 80% en Colombia, víctimas de violencia de pareja, han sido agredidas por su pareja o expareja. Es decir, que muchas veces pues el agresor no es alguien de la calle, alguien externo, sino es la pareja misma, ¿no? Entonces, por eso se considera que el hogar es uno de los escenarios de mayor riesgo para las mujeres, por eso es que en algunos casos jurídicamente se revisa como violencia intrafamiliar porque sucede dentro del espacio del hogar la violencia. Y bueno, imagínense en la pandemia cómo nosotros hicimos una revisión sistemática con estudios de pandemia y pues se sabe que a nivel mundial los casos de violencia, las denuncias, las llamadas telefónicas en varios países se triplicó en la pandemia porque era convivir con tu agresor todo el tiempo, porque normalmente pues el agresor sale de trabajo y regresa en la noche, pero en este caso era tener al agresor 24 horas durante muchos meses, en algunos países donde hubo confinamiento más tiempo. Imagínense alargar ese sufrimiento hacia la mujer. Entonces, bueno, en Colombia, ¿cómo estamos? Pues no estamos lejos de eso. Cerca de 1.000 mujeres son asesinadas al año, es decir, un promedio de 1 cada 8 horas en mujer es asesinada y son una de las cifras más altas en América Latina. Al menos 54 mujeres víctimas de delitos sexuales cada día en Colombia y la mitad desafortunadamente son niñas y adolescentes y eso lo vemos en las noticias y se queda corta como en función de lo que sucede. Cada 4 horas se estima que 4 mujeres son agredidas por su pareja expareja, en promedio más o menos 35.000 víctimas en el año, según el Instituto de Medicina Legal, que es como la entidad donde más nos basamos para estas cifras, y frente a la persona de la comunidad LGBTQI+, promedio de 139 homicidios, ¿no? Se dice que el promedio de vida de las personas de esta comunidad no superan los 40 años precisamente por el estigma social que tienen, que es mucho más fuerte además y son asesinadas por prejuicios, básicamente. Es como además que, bueno, otras connotaciones, estas operaciones ilegales que se hacen en lugares clandestinos que también ponen en riesgo su vida, ¿no? Entonces, por todas estas razones es que la violencia de género y la violencia hacia la mujer puntualmente está tipificado como un problema de salud mental por todos estos daños físicos, mentales, sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, aquí también para hablar un poquito, aprovechar que también es un espacio interactivo, quiero preguntarles cómo percibe la sociedad, cómo creen que percibe la sociedad colombiana la violencia de la mujer. Opción A es un problema grave y generalizado que afecta a todos los sectores de la sociedad. Opción B es un problema real pero limitado a ciertos contextos o estratos sociales. Opción C, ha mejorado mucho en los últimos años gracias a la educación y a las leyes. Opción D, no tengo suficiente información para opinar. ¿Qué creen? Pueden colocar en el chat. Y yo aquí miro en el chat. Aquí tenemos la opción, la B, ¿ok? Efectivamente, ¿no? Tenemos aquí la opción B, que es un problema real, pero limitado a cierto contexto. Ok, bueno, es un problema real, muy bien, pero aquí también hay un juicio y es que está limitado a ciertos contextos o estratos sociales. Y la noticia que les tengo es que la violencia hacia la mujer está presente en todos los escenarios. Lo que pasa es que los estratos más altos se ocultan más, ¿sí? Porque hay un estigma social también de una vergüenza pública, es que mi esposo me agrede y es un empresario, tiene mucho dinero, es que en el club esto no se ve bien, ¿sí? O esta mujer que es profesional, que digamos no está bien vista, que de pronto ella vaya a denunciar que su pareja le agrede o genera un tipo de violencia. Entonces, realmente es un problema real, pero aplica a todos los contextos. Lo que pasa es que es más visible, lo vemos más visible en contextos socioeconómicos bajos. Y ahora veremos por qué influye mucho el factor educación, pero realmente aplica para todo. Aquí en Barranquilla pasó un caso hace muchos años, muy famoso, de una empresaria muy importante, dueña de la tienda Laura B. Y bueno, la mujer era Laura Viñas. Aquí todavía las tiendas todavía existen, una tienda de ropa de niñas, y la mujer fue asesinada por su pareja el 31 de diciembre en su casa. Ya el 31 de diciembre estaban cenando
El hombre sube, bueno, no sé si ella sube como a la habitación, el hombre sube, tenía una escopeta, un arma de alto calibre y la mata en la propia habitación, claramente estando su familia, me imagino, en el piso de abajo, sus hijos, sus hijas. El hombre está encarcelado, un empresario también muy importante, y pues fue un caso muy expuesto, también porque era un estatus social alto, porque entonces resulta que, bueno, había todo un tema de celotipia, es decir, había un seguimiento psiquiátrico del hombre, en fin, muchas cosas. Entonces también nos muestra que la violencia no tiene un contexto socioeconómico, lo que pasa es que se tapa mucho más, ¿no? O incluso las personas con mayor ingresos económicos pueden acceder a otro tipo de ayudas que hace que eso no quede en la denuncia, no quede en las cifras, pero realmente decirles que es un problema grave y que aplica a todos los sectores de la sociedad. Entonces, ahora vamos a hablar, y lo que me voy a concentrar en esta segunda parte, lo que hemos visto es que hay varios factores que inciden en la violencia hacia la mujer. Yo me voy a concentrar en los factores culturales, en los factores socioeconómicos y los factores psicológicos individuales. Y esto es a la luz de una revisión sistemática de años de estudios que hemos revisado a nivel global frente a estos factores que hemos colocado de esta forma. Entonces, en los factores culturales, por ejemplo, tenemos estos patrones culturales que influyen en el comportamiento y la percepción que tenemos frente a las creencias y normas patriarcales sobre el género, donde prolongamos la violencia de la mujer de forma repetitiva. Y entonces hay un tema cultural, ¿verdad? Donde en todas las culturas se nos ha enseñado que el rol del hombre es el que tiene la fuerza, el poder, y hay una autoridad masculina normalizada. Entonces, hay culturas más que otras donde se valora mucho la autoridad del hombre, y en esas culturas donde hay esa valoración más fuerte es donde hay más, es más propenso a tolerar la violencia hacia la mujer, es más propenso a que las mujeres acepten cualquier tipo de abuso, precisamente porque a nivel cultural se acepta que sea el hombre que tenga más poder y autoridad y dominio, incluyendo violencia. También estos estereotipos de género se van transmitiendo de generación en generación, entonces en muchas sociedades, y Colombia no es ajena a ella, donde entonces el hombre, el estereotipo o ese imaginario que tenemos es que el hombre tiene que transmitir autoridad, control, y que las mujeres debemos someternos, debemos ser obedientes, debemos ser sumisas y debemos aceptarlos sin cuestionamientos. Y esos estereotipos de género también complica la situación porque normalmente, ¿qué pasa? La mujer no logra tener una red de apoyo porque está tan normalizado que incluso la misma familia, que es el principal lugar donde la mujer víctima va a buscar apoyo, le dice, pero es que no pasa nada, es tu pareja, tu esposo, es normal que él te quiera disciplinar o es normal que tenga control sobre ti. No está tan normalizado esta cultura machista y patriarcal que claramente pues la mujer no recibe el apoyo y por eso las denuncias pasan muy tarde. No sé si, bueno, menos que están al tanto de todo lo que ha pasado en medios de comunicación frente a este movimiento de Yo Sí Te Creo, colega, frente a estas periodistas que han denunciado y muchos de los cuestionamientos que están en las redes sociales, en los comentarios, yo me he ingresado en varios para revisar y es, ¿por qué denunciaron tan tarde? Sí, es como un cuestionamiento. Lo que pasa es que si vemos estos factores debajo, que hay debajo, es difícil para la mujer denunciar, porque no le creen. Porque la primera persona que le cuenta dice, no, tú estás exagerando, ¿cómo va a ser eso posible? Y cuando no encuentran un apoyo, ni siquiera en los propios jefes donde tú denuncias, ¿qué puedes esperar cuando tú lo denuncias a nivel público? Y pues si eres periodista, pues todo esto que va, esta avalancha, ¿no? Es un proceso largo para una mujer denunciar, toma tiempo, requiere mucho coraje, mucha valentía, porque a nivel psicológico ahora veremos todo el trauma que genera una violencia. Entonces también pues vemos que entonces el rol del género están polarizados, el hombre debe ser fuerte, no sé si para ustedes, escríbanme ahí en los comentarios si así fue su crianza, si así lo escucharon, ¿no? Donde el hombre tiene que ser fuerte, donde la mujer tiene que ser sumisa, dócil, suave. Entonces la mujer es la que cuida a los hijos y el hombre es el que cuida la calle. Claramente estos estereotipos se han ido rompiendo con el paso de las generaciones, con el paso de cada vez más las mujeres estamos en espacios educativos donde hacemos incidencia. Organizaciones como esta también nos permiten ir rompiendo con estos estereotipos. Y todo esto pues contribuye a detonar la violencia. Quisiera que compartiéramos un poquito en el chat, que puedan compartir libremente cuáles son esos estereotipos de género que les han dicho a ustedes o han aprendido,
por el hecho de ser mujer u hombre. En este caso, pues todas somos mujeres, pero ¿qué nos han dicho cómo debe comportarse el hombre y la mujer? Los leo aquí, las leo en comentarios. ¿Qué nos han dicho? ¿Qué recuerdan? Todas tenemos estereotipos, algunos los tenemos concientizados, otros somos conscientes en la medida que tenemos conversaciones. Por ejemplo, nos han dicho mucho el color, ¿no? El rosado es para la niña, el azul es para el niño, pero los colores no tienen género. Cada vez más se ha ido rompiendo con el paso de los años. Entonces aquí, por ejemplo, una vez le dijeron, acá dice, una vez me dijeron que calladita te ves más bonita. Y eso lo escuchamos mucho, ¿no? Calladita te ves más bonita, todavía no lo dicen de adulta. De niña mi abuela me pedía tender en la cama a mi hermano mayor o servir la comida a los hombres de la casa, efectivamente. Y hay contextos en Colombia donde es mucho más marcado. Por ejemplo, en la costa, hay algunos departamentos de la costa donde no es, es una verdad voce, donde primero se debe servir el hombre, luego viene los mayores y por último la mujer y los niños. ¿Sí? En algunos departamentos de la costa muy influenciados por temas culturales también. Entonces, eso lo hemos aprendido y eso es lo que vamos transmitiendo de generación en generación de forma inconsciente, hasta cuando tenemos espacios como este o hasta cuando alguien nos cuestiona o nos cuestionamos frente a algunos hechos y decimos, no, no quiero seguir replicando eso. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que es correcto. Eso es importante saberlo, ¿no? A veces eso se llama normalización. Es que todo el mundo lo hace. Ay, es que yo robo porque todo el mundo roba. Ay, es que yo pego porque así me educaron a mí. Eso es normalizar. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Siempre cuando estamos hablando de violencias hay que hacer un pare, un stop y cuestionarnos finalmente frente a esto es lo ideal, esto es lo que yo quiero, esto realmente es sano. Esto entonces hablamos de factores socioeconómicos que también está estudiado a nivel nacional, perdón, internacional, que efectivamente sí es cierto que los estratos socioeconómicos sí afectan en quién acepta más la violencia que otro. Más allá que, como les decía, aplica para todos los sectores sociales, sí es cierto que que puede ser más propensa a las mujeres de ciertos contextos, por ejemplo, algunos autores nos dicen que el nivel de riqueza o pobreza, la clase social y el estrato sí influyen directamente en la exposición de la violencia. Entonces, la falta de acceso a ingresos financieros son el mayor obstáculo que tienen las mujeres para abandonar. Influye por dos cosas. Uno, porque tienes menos recursos y posiblemente menos acceso a la educación que te permite cuestionar todos estos estereotipos. Y dos, porque muchas de las mujeres con las que yo he trabajado este tema, que son víctimas, no abandonan sus parejas porque me dicen, doctora, ¿y yo qué hago si yo no trabajo? Yo me dediqué a cuidar a mis hijos, precisamente porque él no me dejó hacer otra cosa. Y ahora que quiero irme, ¿cómo hago? ¿De qué le doy de comer? ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo surto las cosas de la casa, el mercado, la merienda? No tengo. Y ese es uno de los mayores obstáculos que hay. Por eso, desde los programas que hay a nivel estatal, lo que se busca es siempre buscar ayudas, programas de independencia económica, de formación frente a un oficio, una habilidad, un trabajo, porque sí es cierto que es una de las mayores razones por las cuales las mujeres deciden no abandonar a sus parejas agresoras, ¿sí? Porque no tienen un recurso económico para poder mantener a su hogar. También tenemos que en la educación, sin duda alguna, las mujeres con menor acceso a la educación tienen mayor probabilidad de justificar la violencia y de aceptarla. Los bajos niveles educativos minimizan el conocimiento y generan mayor capacidad para acceder a ideas liberales sobre la condición de la mujer. Entonces, tanto la dependencia económica como la falta de acceso a espacios educativos que cuestionen, que nos hagan preguntas frente a este tema de estereotipos de género, precisamente pues normaliza mucho más la violencia. Cada vez más sabemos también que en los colegios, sobre todo, bueno, posiblemente más en el sector público, en el privado, es como mucho más, todavía hay tabú frente a los estereotipos de género, frente a estas cátedras de género, de derechos sexuales y reproductivos, que en algún momento en Colombia se pensó que era un tema político, pero realmente es un tema educativo, ¿no? Pues
que nuestras niñas y niños conozcan frente a sus derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver con su género también, con su condición de tomar decisiones, también va a incidir mucho en que si tú eres consciente de tomar decisiones, también puedes saber que hay unos estereotipos que no vamos a ir replicando. Aún falta educar, ojalá podamos tener estos espacios también en las escuelas, desde claramente con un lenguaje acertado para diferentes poblaciones, porque especialmente en las primeras edades donde tenemos que trabajar mucho más. Finalmente, tenemos estos factores individuales de dimensión psicológica, en la que pues yo más trabajo, pues soy psicóloga, pero no dejo a un lado, cuando he trabajado en programas de intervención, no únicamente de la investigación, sino que pasamos de la investigación a la intervención, porque desde la ciencia tenemos un compromiso social y es poder generar oportunidades de transformación frente a eso que investigamos. Trabajamos mucho este elemento, de elemento también pues psicoeconómico en la medida de lo posible, pero este elemento es el más fuerte. Una mujer que a nivel psicológico está muy afectado por el trauma que genera la violencia, incluso el trauma cerebral. Hay investigaciones, una compañera hizo un estudio con mujeres víctimas de esta violencia, un estudio craneoencefálico, en fin, y que fue su tesis doctoral, encontró que efectivamente las mujeres que tenían este tipo de violencia, sobre todo física, había unos cambios cerebrales en la toma de decisiones, en la capacidad de atención y de memoria. Por eso, de pronto, las mujeres que son víctimas de violencia les resulta más difícil tomar decisiones, decir que no, colocar límites, ¿sí? Incluso a nivel cerebral hay unos cambios importantes, lo dice la misma ciencia. Entonces, ¿qué hemos encontrado a nivel psicológico? Hay una clara dependencia emocional de parte de la mujer que es víctima de la violencia, una necesidad extrema de, de estar vinculada afectivamente a la pareja y una sensación de que sin esa persona, aunque le pegue, le maltrate, no puede vivir, parece que no va a poder ser feliz, aunque ya no lo es, ¿sí? Pero en su imaginario cree que no va a poder ser feliz, que no va a tener una mejor vida sino esa, y que también porque hay una violencia psicológica que normalmente el agresor, el maltratador dice constantemente que tú no eres nadie sin mí, que si tú me dejas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? No vas a poder salir adelante sin mí. Y se lo creen tanto porque eso hace parte del trauma, ¿sí? No es como, ay, pero es que ella, ¿cómo así que se cree todo eso? Todo eso es parte de la manipulación psicológica que ejercen los maltratadores, que efectivamente toleran la violencia porque también sienten que es que no voy a poder vivir sin ese hombre, que lo necesito para vivir. Hay una indefensión aprendida que tiene que ver con sensación de que nunca vas a poder ser del maltrato. Desafortunadamente, esto es muy doloroso decirlo, pero hay muchas mujeres que ya se resignaron a esta vida de maltrato, ¿sí? Que ya no hay salida, están en un callejón donde no hay salida, donde nadie les va a brindar una mano, donde que cada vez que yo voy me toca regresar porque él me manipula, porque me controla o porque sencillamente no tengo dónde ir, porque no tengo un ingreso, no tengo un apoyo emocional, por ejemplo. Entonces, esta indefensión aprendida produce déficit cognitivo, es decir, afecta la atención, la memoria, la capacidad de tomar decisiones, de pensar objetivamente, incluso afecta la organización, la estructura del pensamiento y hace que la víctima se quede por miedo. Y el miedo es lo que más se encuentra, ¿no? El temor a que les haga daño, pero el temor también a que no sé hacer nada sin él, es que él es el que me dice todo lo que tengo que hacer, solo me dedica al lugar, no tengo ni idea qué hacer, como si el mundo fuera un lugar peligroso sin el victimario, aunque el peligro está dentro del lugar. Una baja autoestima, la violencia hacia la mujer ocasiona autoculpa, que es lo más fuerte, y una distorsión de la percepción. Ay, es que él me pega, me maltrata, me agrede porque yo lo ocasiono, ¿sí? Es que no debí vestirme de esa manera, es que yo, claro, yo sé que a él le gusta la comida caliente, ¿cómo no se la calenté? O a los hijos se les dice, es que ustedes se portaron mal, ¿sí? Entonces, las víctimas también creen que no son dignas de tener afecto, no son dignas de ser respetadas, sino que también normalizan el maltrato, no porque haya, como dicen, no es que las mujeres son las principales precursoras del machismo, ¿no? Lo que pasa es que también hay un trauma que de alguna manera todo lo que dijeron afuera ya ellas lo creen, todo lo que dijo el victimario lo creen. Y también una necesidad de proteger y ayudar a la víctima, a la pareja por encima de su propia integridad, ¿no? Quedarse por el bien de la relación o de la familia es lo que más dicen, es que yo no me voy por mis hijos. Y resulta que cuando crecen son los mismos hijos los que le dicen a la mujer, por favor, mamá, deja
deja a mi papá porque ya no más, ¿no? Entonces, es como, esto es lo más difícil de trabajar. Puede sonar muy sencillo para quienes trabajamos este tema o los que de pronto no hemos vivido este tipo de violencia, sino, pero como no lo ven, es que lo pueden ver, puede tener un golpe aquí. Yo tuve un caso de una mujer que estaba en estos grupos de apoyo que hacíamos y una vez uno de estos grupos de apoyo llegó con un morado muy fuerte que se le notaba, morado en todo su cuerpo y dijo, es que me acaba de pegar. Y claro, las mujeres compañeras de ella reaccionaban y le decían, ¿por qué no veas a esta persona? Y todo esto que estoy compartiendo con ustedes lo ve tenía la mujer. No es que voy a hacer sin él, es que yo no sirvo para nada, yo no soy útil, es que mis hijos, tengo miedo. Y lo principal que hay que trabajar frente a las mujeres que son víctimas de violencia es la parte psicológica. Cuando hay un fortalecimiento emocional que puede tomar tiempo en algunas, pueden salir adelante, incluso pueden tomar la decisión de irse del lugar. Entonces, efectivamente, pues todo esto que genera depresión, ansiedad, ideación suicida, ideas suicidas, lesiones físicas crónicas, embarazos no planificados, sobre todo cuando hay abusos sexuales o cuando sencillamente pues la pareja no se cuida o no deja que la mujer se cuide para de una manera tener más hijos y controlar a la mujer para que no se vaya. Eso también hace una atención prenatal deficiente porque las mujeres pues cuando a veces también por la misma depresión que tienen o sencillamente fue un embarazo no planificado, pues no están tan interesadas en ese embarazo y pues no hacen lo suficiente por acudir a todo el seguimiento de salud cuando están embarazadas, infección de transmisión sexual y todo eso pues finalmente lo que hace es que hay tolerancia, pero lo que más afecta a la mujer es el miedo, la vergüenza y la culpa. Es lo que más se ha estudiado en diferentes investigaciones, que es lo que efectivamente limita a la mujer a denunciar y a dejar, ¿no? Bueno, en función de eso también preguntarles cuáles creen ustedes que es el factor que más puede dificultar que una mujer víctima de violencia busque ayuda. A, el miedo que tiene hacia el agresor. B, la dependencia económica y falta de recursos. C, la normalización cultural que hay del maltrato. La baja autoestima y la dependencia económica, la depresión aprendida. O E, la falta de información sobre la ruta de atención. ¿Qué creen? Las leo aquí en el chat. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál opción? A, nos dice acá el miedo. El miedo. Sí, yo creería que entre la A y la B, ¿no? El miedo y la dependencia económica también que puede resultar. Y bueno, finalmente, no quiero irme sin mostrar también las rutas porque, listo, tenemos el conocimiento, sabemos ya cómo funciona la mente de las mujeres que son víctimas, sabemos incluso las limitantes, las barreras que pueden tener, pero ¿qué podemos hacer? Y esto siempre lo comparto. Bueno, está enfocada en Barranquilla Atlántico, pero también voy a mostrar unas rutas nacionales y lo pueden tomar como un pantallazo. Esto está divulgado, incluso esto lo tomé información de las organizaciones, porque también podemos hacer algo, no podemos prevenir incluso solamente con pasar un contacto. Entonces, la ley 1257 de 2008 habla de una ruta de atención frente a unas entidades muy puntuales a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer está en riesgo, es decir, esta parte que está aquí de emergencia, por eso está como en rojo, la Policía Nacional que hay que llamar el 123. En algunas ciudades, por ejemplo en Barranquilla, está la patrulla púrpura, que son policías que están capacitados con el enfoque de género y efectivamente atienden puntualmente estos casos de violencia basada en género. Entonces aquí pues está el número de atención, está la línea nacional 155, de orientación 24/7 y claramente pues tiene que ir a un centro de salud que las EPS, las entidades de salud, están en la ruta de atención, están obligadas a atender a una mujer de violencia, no importa si es psicológica, por ejemplo, y si es sexual, con más razón, porque cuando es violencia sexual hay que acudir inmediatamente para
yo sé que es doloroso, pero para poder tener evidencias de rastros, por ejemplo, de semen en el cuerpo y demás, para que todo eso entre en todo el caso de la fiscalía, ¿no? Cuando es apoyo psicosocial y orientación, está la línea en el Atlántico, la línea Urgencia Violeta, está la Oficina de la Mujer, que eso está en todas las, yo sé que en Bogotá, que pues tienen un trabajo importante, están las casas, no sé si se llaman las casas moradas o las casas violetas también, y también pues hay líneas de atención a nivel distrital en Bogotá frente a los casos. Está la línea Púrpura Nacional, que pues aquí está el número, ustedes le pueden tomar pantallazo, y eso es cuando la mujer necesita un acompañamiento psicológico y jurídico, ahí les asesoran, y ya cuando es tema de protección y denuncia, pues realmente la Fiscalía es el número 1, el 122, están las comisarías de familia, el ICBF si hay menores involucrados, y también pues está la unidad para atención de abuso sexual de la Fiscalía, el CAIBAS, que pues, hay que ir a todas las ciudades lo tienen, ¿no? Entonces me parece como muy importante. Y finalmente cierro con esta reflexión que el cambio realmente comienza con nosotras y nosotros, ¿sí? La violencia de género no es un problema de mujeres, no es un problema de feministas, es un problema de toda la sociedad, porque hay mujeres en todos lados. ¿Sí? Tenemos hijas mujeres, están nuestras primas, sobrinas, hermanas, amigas, colegas, nuestras madres empezando. ¿Qué hay que hacer? Educar, cuestionar estos estereotipos de género que de pronto vamos replicando, incluso nosotros sin quererlo podemos replicar algunos estereotipos de género que ya sabemos que están normalizados culturalmente, visibilizar, entonces ayudar a romper el silencio, denunciar, acompañar, sin juzgar. Creo que muchas veces las mujeres no denuncian porque se quedan sin red de apoyo y a veces cuestionamos como red de apoyo. Ay, pero ¿por qué sigues con él? O incluso nos cansamos. La recomendación que yo doy, porque incluso lo hago en mi propia vida, cuando tengo personas cercanas que no son consultantes, sino que son incluso familiares o amigas, y me duele y digo, ay, pero es que llevo años diciéndote y aún sigues en esto. Y a veces digo, me canso, no cansarme, porque la víctima es ella, no yo. Entonces, seguir acompañando, seguir monitoreando, incluso para evitar un feminicidio también, o una autolesión, o un suicidio, y actuar. Y la forma de actuar es poder conocer y difundir esas rutas de atención. Pueden incluso buscar en redes sociales la Oficina de la Mujer, la Secretaría de la Mujer de la ciudad donde ustedes viven, ahí les muestran toda la ruta de atención, la misma Fiscalía además, porque definitivamente la información, el conocimiento y la educación, pues sabemos que es una herramienta de protección. Y bueno, eso es todo lo que tenía por compartirles. Muchas gracias. Aquí están mis contactos institucional. Yo soy profesora de la Universidad de la Costa, profesora investigadora, y también pues, están mi correo personal. Muchas gracias. Gracias a ti, Yamile, por esta información tan importante. Chicas, las que se encuentran acá en sala, ¿tienen alguna pregunta? Si la tienen, pueden activar sus micrófonos. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, más que hacer pregunta, quisiera hacer un poco una reflexión a partir de lo que tú has dicho, y es que creo que es muy difícil para nosotras mismas reconocer las situaciones de violencia en las que hemos estado. O sea, digamos que yo ya siendo una mujer grande, que yo siempre molesta diciendo que ya estoy más cerca de la muerte que de la juventud, cuando miro para atrás mi propia historia de vida, reconozco que sufrí situaciones de violencia, pero en el momento no lo vi así. Y solo ahorita que estoy pues ya grande, ya he vivido otras cosas, analizo y veo el mundo diferente, es que lo reconozco. Y me duele esa niña, esa joven, esa mujer joven que fui, porque pasé por situaciones que no debe haber pasado y no recibí el acompañamiento que debe haber tenido. También porque yo misma no reconocía que estaba en esas situaciones. Gracias, Yasmín. Y bueno, agradezco tu valentía de compartirnos tu experiencia. Sé que no es fácil y lo que tú dices es cierto, ¿no? Muchas veces es que no reconocí porque es que no sabíamos que teníamos que reconocerlo. No sabíamos que estábamos en un contexto de violencia. Yo les aseguro que la gran mayoría de mujeres hemos experimentado algún tipo de violencia y no siempre tiene que ver con violencias graves.
A veces son violencias silenciadas, podemos haberlo vivido en nuestra crianza, podemos haberlo experimentado en el colegio, en la universidad o incluso ahora de adultas en algún escenario laboral en que hemos estado, ¿sí? En un medio de transporte, por ejemplo. Entonces, efectivamente, a veces no, muchas veces no somos conscientes de eso. Yo empecé a trabajar este tema, me enteré de este tema, bueno, joven, pero me parece que me enteré muy tarde, ya cuando era psicóloga, cuando empecé a trabajar con el tema de violencia de género, no sabía que esto existía, soy consciente, lo empecé a trabajar en 2012, cuando empecé a trabajar con un programa estatal en su momento, con mujeres víctimas de violencia, y yo no sabía que esto existía, no sabía que era el género, siendo psicóloga, social además. Entonces, decirte que esto nos puede suceder a todas. Imagínense nosotras que estamos en el mundo académico, nos enteramos de más cosas. Ahora imagínense las mujeres de la vida cotidiana que no están en este mundo académico, que no están como acostumbradas a tantos escenarios de formación como el que tenemos. ¿Qué es género? ¿Qué es eso de género? ¿Qué es eso de sexo? ¿Qué es eso de normalizar? Entonces, siempre, y una invitación que les hago a todas las que estamos presentes, es de poder ser replicadoras y ser acompañantes. Mi invitación también que te hago, Yasmín, es siempre es bueno, cuando ya tú eres consciente de la situación, poder buscar una ayuda profesional. Mirar que de pronto no hay alguna secuela ahí que hoy por hoy en tu vida adulta te puede estar ocasionando un dolor emocional, algo que incluso te obstaculice en seguir algo en tu vida. Mi invitación es que lo puedas revisar porque la violencia genera mucha culpa. Y culpa es porque no lo vi a tiempo, porque no dije nada, porque lo acepté, porque lo permití, ¿sí? Y esa, desafortunadamente, y decirte que esa es la lógica psicológica que se encuentra mucho en las víctimas de violencia, sobre todo violencia hacia la mujer, y es la culpa, ¿no? Y es lo contrario, la culpa no es de quien lo vivió, la culpa es de quien la cometió, pero se genera una distorsión tan grande que por eso muchas veces las mujeres nos damos cuenta de las violencias años después, o se denuncia 15, 20 años después y la gente critica, pero ¿por qué ahora? Claro, porque le tomó años. Primero, aceptarlo, entenderlo, saber que fue, o sea, reconocerse como víctima es lo más difícil, entender su proceso, sanar, llenarse de valor para poder hacer la denuncia. Entonces, cuando veamos mujeres que denuncian, seamos nosotros garantes y acompañantes sororas de la sororidad, ¿verdad?, de mujeres, porque créanme que a nivel psicológico no es fácil para una mujer víctima, independientemente del tipo de violencia que haya tenido, tomar la valentía de decir, reconocer que soy víctima, me pasó esto, decirlo públicamente además si lo desea, y denunciar es un proceso largo, tedioso, y que además sabemos que cuando hay denuncias hay una revictimización institucional, ¿verdad? Entonces, están los mismos funcionarios, no sé, bueno, para que sepa, hay una ley que obliga a los funcionarios de salud, por ejemplo, y algunas instituciones públicas a tener una formación de enfoque de género, ¿sí? Porque a veces también se revictimiza en el lenguaje, en el discurso. Ay, pero es que usted exageró, ¿no será que de pronto él le hizo fue así y usted ya maximizó? Ese tipo de comentarios pues no se hacen cuando eres un funcionario que recibe una denuncia, ¿no? Entonces, también las mujeres a veces no denuncian porque van al estrato judicial y se encuentran con otras barreras. Entonces, de verdad, gracias por compartir tu testimonio y mi invitación, ojalá si puedes recibir alguna ayuda profesional, sería muy valioso para ti, te aseguro que te va a hacer mucho bien. Yamile, yo te tengo una pregunta. Sí. Cuando tú mencionabas, obviamente y lo hemos vivido, de una u otra forma todos lo hemos vivido, sino que nunca nos dimos cuenta en el momento que nos pasó. Yo me pregunto, bueno, está muy extendido, yo puedo decir que extendido la violencia de género en el ámbito académico. Yo creo que ahí se vive con mayor intensidad. Sí. Que de pronto los estudios que si los han hecho, ¿cuál crees que sean los orígenes de esa violencia de género en el mundo académico? Ok, estaba conectando aquí el computador, se me está descargando. Mira que importante tu pregunta, interesante, porque todavía falta. Yo creo que hacemos estudios de violencia hacia la mujer en escenarios comunitarios, ¿verdad? Sobre todo en algunos estatus económicos bajos, porque creemos que es ahí donde se ve, pero aún falta investigaciones basadas en evidencia en el contexto académico, incluso en el contexto laboral, muy probablemente por temor, ¿no? Y ¿cuáles pueden ser estos factores asociados? Sin duda alguna, en este caso, lo cultural.
¿sí? Porque a pesar de que se está en un entorno académico y educativo, donde en teoría hay más conocimiento, hay conocimiento científico frente a tu área de formación. Si tú eres ingeniera, pues tú vas a recibir información de ingeniería. Si tú eres comunicadora, pues información de medios de comunicación. Si eres médico, pero no te van a hablar del género. O les pregunto, ¿ustedes recibieron alguna formación de género en su carrera? ¿Se cuestionó? De pronto en psicología, por nuestra formación es muy probable y de pronto en trabajo social, pero en otras áreas, bueno, listo, vamos a hablar de la medicina del enfoque de género, vamos a hablar de los prejuicios que hay a nivel laboral, médicos y, bueno, médicos y médicas, no sé si se pueda decir, ¿verdad? No lo hay, no se cuestiona. Entonces, creería yo que el principal factor, Nadia, puede ser los factores culturales, donde nuestros mismos profesores, donde nuestros mismos jefes replican los estereotipos de género, sobre todo cuando nos rodeamos de entornos de hombres y sabemos, y las estadísticas lo dicen, a pesar que hemos entrado en escenarios, distintos escenarios, hay mayor participación de las mujeres, todavía hay una brecha de género. Eso se sabe incluso a nivel mundial. Hace un par de años en Francia, bueno, yo hice mi doctorado en Francia y bueno, ahí también empiezo a indagar en el tema de género. Y yo me sorprendí porque en ese momento, cuando estaba finalizando mi tesis para sustentar, empezaron a hacer campañas en medios de comunicación y en afiches en las calles frente al tema de género y yo pensé que acá no pasaba. O sea, yo decía, yo sabía que aquí pasaba, ¿no? Y empezaron a hacer una divulgación que incluso todavía a nivel laboral, siendo la francesa y siendo Francia el lugar de los derechos humanos, donde hay un empoderamiento, en Francia la igualdad hace parte dentro de su lema nacional, igualdad, solidaridad, libertad, son sus 3 principios y ellos lo tienen como interiorizado. A pesar de eso, todavía hablaban de que hay una brecha importante en el tema laboral entre hombres y mujeres, donde todavía los altos cargos lo ocupan los hombres, donde el mayor ingreso económico lo tienen los hombres, ¿sí? Entonces, finalmente, ahí hay un tema cultural que está incluso en países denominados más desarrollados, y todavía lo que nos indica es que a nivel educativo, y es una invitación también como nosotras como mujeres científicas o mujeres que estamos en algunos movimientos que en pro de derechos humanos, independientemente hacia qué género en particular es, poder seguir, generar espacios también de discusión dentro de nuestros espacios. Incluso lo podemos cuestionar, no sé, en una clase, miren a ver, dependiendo de lo que den o lo que trabajen, un espacio sencillo, pequeñito, de diálogo y cuestionamiento con nuestros propios estudiantes y se van a encontrar y se van a sorprender de todo lo que van a encontrar ahí. Y eso es lo que precisamente son los estereotipos que se siguen replicando. Ellos van a ser jefes, van a ser directivos, ellos y ellas, y sin querer podemos seguir replicando. Pero sí nos falta investigar y creo que es algo que podemos ir trabajando, ¿no? Investigar el tema de violencia de género en los enfoques, en los contextos educativos y los contextos laborales. Zulma. Hola Yamile, hola a todas, muy buenos días. Gracias por esa charla. Yo llegué un poquito tarde, pero fue muy ilustrativa y te lo agradezco mucho. Quisiera preguntarte o que por favor nos dieras 3 tips que tú consideres importantes para que nosotros en la clase, normalmente, pues tú sabes, damos clase todo el tiempo, y pudiéramos como introducir estos temas sin llegar a tocar la polémica. Exacto, simplemente darlos y que uno sienta, ok, ya con esto dejé como el análisis, la inquietud para que los estudiantes vayan haciendo el análisis. Con 3 yo creo que de ahí para allá uno puede ir buscando otros y puede implementar mejores herramientas. Gracias. Ok, muchas gracias, Zulma. Bueno, esto lo pueden adecuar a su clase, a su tema, también buscar un espacio. Hay temas que pueden ser más propicios para esto, pero por ejemplo, partir con una pregunta con la que yo les hice al principio. ¿Cuáles son los estereotipos que tú has recibido o que te han dicho cómo te tienes que comportar por el hecho de ser hombre y mujer? Y empiezas con el ejemplo. Por ejemplo, normalmente cuando hago este ejercicio con mis estudiantes, empiezo por mi ejemplo. Por ejemplo, a mí me dijeron que los niños no juegan con muñecas, que el rosado es de las niñas. O sea, empiezas con un ejemplo también para que ellos vean que es algo que han escuchado. Y puedes hacer en el tableto, lo puedes hacer una lista como hombre y mujer y te van diciendo, ¿no?
y créeme que van a hacer un montón de cosas. Normalmente quien habla más son las mujeres porque claramente los hombres se sienten más cohibidos. También depende de las profesiones. Sabemos que hay profesiones donde hay más hombres que mujeres. En psicología es lo contrario, tengo más mujeres que hombres, entonces los hombres se sienten como un poquito... Listo, anotado. ¿Sí? Primero. Eso es uno. Otro ejercicio que ayuda mucho, las canciones. A nuestros jóvenes les encantan las canciones, ¿verdad? Vamos a analizar cómo los estereotipos también se replican en factores culturales que están muy ahí, dependiendo del entorno. ¿Qué canción le gusta? Vamos a un reggaetón. Y empiezan a analizar. O estos vallenatos, bueno, en la costa se escucha mucho el vallenato, entonces hay vallenatos y empezamos a analizar la canción y los jóvenes se sorprenden, se ríen además porque es una forma hasta diferente, pedagógica, y empezar a decirle, bueno, ¿están de acuerdo con esa frase en particular de esta canción? No, profe, porque no sé qué, o sí, profe. Y hay muchas canciones, sobre todo en reggaetón, que claramente hay un tema fuerte de las mujeres, aparte de una cosa sexual, ¿sí? Eso es otra estrategia que puede funcionar mucho. Yo creería que con esas dos, porque incluso con la primera, que es como una lluvia de ideas de qué te han dicho a ti, cómo debe comportarse el hombre y la mujer, hace una lluvia de ideas y haces un debate y ahí salen muchas cosas, y utilizar una canción que surja de ellos para que sea más interesante. En un análisis que puedes hacer un par de minutos, ahí les dejas la semilla y empiezan también ellos a cuestionarse. Muchas gracias. De nada. Yo quiero intervenir. Yo soy del bloque feminista de la Fundación Matronas aquí de Barranquilla. Bueno, nosotros sí tenemos una trayectoria bastante larga en este tema de violencia de género, y lógicamente que las preocupaciones, dada de la trayectoria y la problemática en concreto que estamos afrontando, porque nosotros somos la de los plantones, las incidencias, las que salimos a la calle a hacer o sea, exigir derechos, porque nos enfrentamos a la problemática de una institucionalidad bastante indolente e insensible frente a la problemática. Pese a que, bueno, ya sea los escenarios como el comité articulador han permitido como que bajar los niveles de confrontación, y al comienzo era como que soy la del comité articulador, que me llamaron de la misma gobernación por el trabajo que ellas mismas han visto que uno hace con las mujeres. Realmente eso de verdad que ha permitido bajar los niveles de confrontación, y de pronto han bajado los famosos plantones, porque ya uno tiene como el contacto directo con los funcionarios, los funcionarios conocen a uno y ya uno acude directamente a ellos, y cuando se presentan los problemas, pues ya hay más atención. Y bueno, y la verdad es que ha mejorado la atención, porque tampoco es cierto, porque tampoco es que vamos a decir lo contrario. Inclusive todavía se están presentando problemas graves. Le voy a citar el ejemplo que pasó hace como una semana, donde el hombre tenía a la mujer contra el piso cuando fue a buscar el cuchillo. O sea, la estaba dando muñeca cuando la tenía contra el piso, y salió a buscar el cuchillo. La mujer se le logró escapar. Ella se fue a la UCJ, en la UCJ no la atendieron, la mandaron para en vez de coger y darle la medida de protección, y en la URI tampoco la atendieron. Eso fue hace poco. O sea, a pesar de lo que uno se viene luchando, todavía se siguen presentando problemas de negligencia en las autoridades. Entonces, lo que yo quiero, querida doctora Yapili, de verdad, de todo corazón, nosotros desde el movimiento social, ¿cómo nos gustaría articular con la academia? Porque sí he aprendido, como usted bien lo sabe, que una mujer víctima de violencia, todos los estragos psicoemocionales que esa violencia produce en ella, no se recupera con una terapia de una psicología, de unas entidades de salud que no tienen ni siquiera en cuenta lo que es la perspectiva de género, ni saben nada de eso. Esas son unas afectaciones que uno se da cuenta que no se curan o no se sanan de una... O sea, el daño cerebral debe ser muy grande. Yo también estoy de acuerdo con ese estudio, que yo creo que nosotros participamos en ese estudio con unas mujeres del barrio La Luz. No sé si estaría mal, pero en la Universidad del Norte creo que fue que hicieron ese estudio. Sí, por el doctorado de allá, tuvo que haber sido, sí. Sí. Entonces, o sea, me preocupa eso, como desde se siguen promoviendo una psicología especializada para trabajar sobre ese tema. Eso me preocupa, que no veo esa atención especializada, además del soporte que puedes recibir desde la sociedad, desde las organizaciones como redes de apoyo, lo que es la intervención ya científica especializada
para atender ese tipo de violencia con todos los estragos que produce para recuperar a una mujer. Esa es una preocupación que yo tengo. Y otra, y que la he expuesto, pero ya como estoy en el mundo de la ciencia con usted, la estoy exponiendo ya en una forma mucho más formal. Otra que tengo es lo que tiene que ver con la atención jurídica, la atención legal. Nosotros ya no estamos frente a los casos tan graves que se están presentando, por lo menos en el caso de Madeleine, que suicidio o feminicidio. Entonces, ese fue un caso que quedó en el aire. No se sabe uno por qué quedó en el aire. Y hay muchos casos, el caso de la muchacha que desaparecieron del CTI. Entonces, ¿qué pasa? Y hay muchos casos que nosotros frente a la indolencia de las entidades, no sabemos si lo tenemos que llevar ya a instancias internacionales, frente a situaciones graves, sobre todo que se están viviendo en el territorio, donde le es muy fácil a la institucionalidad decir, eso no forma parte de un feminicidio, porque eso la mujer está involucrada en actividades criminales que tienen mucho que ver con la parte socioeconómica, y entonces es muy fácil lavarse las manos de la institucionalidad diciendo que ese es un problema criminal y no un problema de la violencia machista. Entonces la preocupación que también tenemos desde el movimiento social de mujeres y del bloque es que nosotros necesitamos también tener abogados especialistas con mucho conocimiento sobre la temática para que nos brinden inclusive asesoría y acompañamiento a nosotros en estos casos, porque nosotros no tenemos plata, recursos para financiar abogados, para que nos acompañen en esto. Yo soy consciente de esas dos grandes debilidades que tenemos. El problema de la atención psiquiátrica, hasta psiquiátrica, neuropsicológica, neurocognitiva y todo lo que se quiera por todos los daños que causa la violencia en nosotros, en la parte psicológica. Entre otras cosas, yo fui víctima de tentativa feminicida en Bogotá, porque cuando tenía 26 años casi me matan para violarme. O sea, tampoco eso es que sea un caso, una situación casual. O sea, me preocupan esas dos situaciones. La atención especializada a las mujeres víctimas de violencia y la atención también especializada jurídica en casos de violencia de género. Entonces, no sé cómo de verdad podríamos articular, doctora, con mucho gusto, desde el bloque feminista, soy Dubis Castillo, dispuesta a apoyar en lo que ustedes quieran, pero de verdad que necesitamos mucho de la academia para salir adelante en estos temas. No, claro que sí, Dubi. Si quieres en este chat coloca tu número. Yo conozco, bueno, trabajo con alguna del movimiento feminista, Aude Jiménez, no sé si imagino que la conoces. La he vinculado incluso a espacios académicos porque la conocí cuando trabajamos en programas con la Gobernación, Secretaría de la Mujer, Refórmate tu Mujer, y ahí tuve la oportunidad de conocer compañeras y amigas que todavía somos, Verónica, Ana, Perea, en fin, incluso con Ana fue que hicimos un trabajo interesante en Baranoa. Con mucho gusto, sí es cierto, todavía falta mucho, cómo desde la academia nos podemos vincular y qué es lo que tenemos este enfoque, tratamos de vincular, poder vincular con practicantes nuestros, sobre todo en psicología, pero esto se puede extender con consultores jurídicos de las universidades, que también incluso les invitamos a los espacios de aula para que puedan hacer incidencia, un poco de concientización con nuestros estudiantes desde la vivencia propia. Y bueno, si quieres anótame aquí en el chat tu número y yo te pongo, nos ponemos en contacto. No sé cómo podríamos hacer, Nadia, para poder tener el contacto de Dubis y nos ponemos en contacto y claramente que si buscamos articulación. Muchas gracias. Sí, no, ya tengo el contacto y usted lo pasó por interno. Ah, bueno, perfecto, te agradezco. Listo. ¿Algún otro comentario de las que estamos en la sala? ¿No? Si no hay más comentarios, entonces damos por finalizado este espacio, no sin antes como retomar algunas cosas claves que recojo de todo lo que hemos conversado y lo que nos ha presentado Yamile, y es que reconocimos que es género, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos definir? Porque tampoco es muy claro. Para mí, por ejemplo, no había muchas cosas claras y muchas gracias por ese, digamos, por ponernos en contexto. Segundo, que existen rutas de atención, que hay que acudir a ellas. Tercero, que muchas veces, independiente del entorno donde estemos, de la posición socioeconómica o académica, es difícil desde uno mismo reconocer que se ha sido víctima de violencia de género. De allí que es importante, considero importante las redes de apoyo y ese, digamos, algún entorno familiar seguro que haga que las personas o las mujeres nos demos cuenta
de ciertas actitudes de que, como tú muy bien lo mencionabas, se normalizaban, pero que realmente era claro que es violencia de género. Y retomando los comentarios, pues bastante importante lo que tú mencionabas de en todo el contexto, no solo el académico, el socioeconómico, sino la existencia de estudios científicos que demuestran todo el daño, no solo emocional y psicológico, sino a nivel físico como tal, en la estructura cerebral. Entonces, te agradezco mucho nuevamente y la OWSD también te extiende un caluroso abrazo y esperamos que podamos seguir contando contigo en próximas actividades y obviamente pues motivar a las personas que están acá y los que nos verán después de colocar la grabación en nuestros canales de YouTube, que nos comenten también qué otras cosas quisieran que abordáramos en nuestros seminarios. Muchas gracias a todas y las esperamos quizás mañana en una actividad que tenemos de turismo científico y regenerativo. Compartiremos el enlace por nuestras redes sociales y también pues las esperamos mañana. Muchísimas gracias y un buen día. Muchas gracias. Que tengan buen día. Luego. Muchas gracias.